Silas, Timoteo. Y aquí Pablo está hablando en primera persona, entonces quiere decir que él fue el autor, ¿verdad? También vamos a hablar del lugar donde se escribió esta carta. Y esta carta se escribió en Corintios, en el segundo viaje misionero que tuvo Pablo. En Tesalónica no había mucho que habían formado esa iglesia en Tesalónica, entonces tenía poquito tiempo de haberse formado esa iglesia, pero recordemos que Pablo se tuvo que ir y es ahí donde él empieza a escribir la carta a los tesalonicenses, y la fecha fue entre el año 51 y 54 después de Cristo, y el propósito de esta carta era, Pablo quería estimular a los creyentes de Tesalónica a que ellos siguieran adelante, porque esta iglesia estaba haciendo las cosas bien, habían recibido de una buena manera el evangelio y estaban llevando a cabo el evangelio como era, ¿verdad? Entonces Pablo quería estimularlos a que ellos siguieran, pero también quería ajustar algunos pequeños puntos que tenía que tratar con ellos eclesiásticos, que era cómo los líderes tenían que respetar ellos a sus líderes y todo eso, y también unas cosas que eran escatológicas también. Y los destinatarios, pues sabemos que es la iglesia a los tesalonicenses, y el tema era felicitarlos, como les decía, elogiarlos por su buen comportamiento que tenían, cómo habían aceptado la palabra. Entonces esta es más o menos pues el bosquejo, ¿verdad?, de esta enseñanza. Vamos a hablar del autor, de qué era Tesalónicas y todo eso. Entonces vemos que a Pablo el Señor le había encomendado llevar su palabra, ¿verdad? Y ya vimos por dónde había pasado Pablo, ya vimos la carta a los filipenses, ¿verdad? Y entonces yo aquí quiero empezar cuando él intentaba ir, ¿se acuerdan que dice la Biblia que quería ir a Asia? Pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Entonces yo cuando decía Asia pensé que era a China, a Japón o por allá, pero no, Asia era un lugar ahí mismo, ¿verdad? Dice que Asia, el Asia Menor, que es lo que ahora es Turquía, pegado al cuerpo, a Europa, cruzando entre Grecia y la provincia de Asia. Entonces él quería ir ahí, pero Dios se lo impidió, ¿verdad? El Espíritu Santo se lo impidió. Después también quería ir a otro lugar. Él quería llegar a Éfeso, pero también el Espíritu Santo se lo impidió, ¿verdad? Y sabemos que él pasa por Troas y todo eso. Después se añade Silas, luego se añade Timoteo, y después hasta que llegan a Filipos, ¿verdad? Y sabemos que él llega a Filipos, y siempre el apóstol Pablo, cuando llegaba a una ciudad, él siempre buscaba sinagogas para que él pudiera ir ahí y predicar, pero en Filipos no había sinagogas, no había, porque tenía que haber como de 12 a 16 judíos para poder establecer una sinagoga. Entonces no había, y él se fue, sabemos, al río donde estaban las mujeres oraban, y ahí se encontró a Lidia. Lidia se convirtió, y luego sabemos que había también una mujer que tenía un espíritu de adivinación, pero ella tenía amos, y esos amos, el apóstol Pablo la libera de ese espíritu, y los amos se enojan. ¿Por qué? Porque ellos sacaban provecho de ella. Ella adivinaba y le pagaban. Entonces sabemos que los denuncian, los encarcelan a Pablo y a Silas, los azotan, los llevan a un calabozo y al cepo, y ahí dice que estaban en una manera muy incómoda, tanto sus pies como sus manos, o sea, los habían castigado, ¿verdad? Sabemos que ahí lo que pasa, que hay el terremoto, y ese terremoto yo pensé que era para liberar a Pablo, pero no, el terremoto Dios lo estaba permitiendo para que el carcelero se convirtiera. Entonces nos damos cuenta cómo el Señor actúa, que a veces pensamos que algo es para nosotros, pero es para que por nosotros Dios bendiga a otras personas. Entonces el carcelero se quiere matar. Bueno, esto ya lo vimos con la predicación de Viri, ¿verdad? Pero solo es para que pueda yo continuar con esto. Llega el carcelero, se quiere matar, Pablo le dice que no, son liberados, pero son echados de Filipos, y es cuando ellos se van y llegan a Tesalónica, ¿verdad? Entonces, ¿qué era Tesalónica?
La historia, la Tesalónica se remonta al año 315 antes de Cristo, cuando el rey de Macedonia la fundó. Y antes se llamaba Terma debido a sus aguas termales que había. Dice que había aguas termales alrededor, entonces se llamaba Terma. Pero el rey, no me recuerdo exactamente, lo había puesto aquí, el rey Casandro, creo, él tenía una esposa y le regaló a la esposa esa ciudad, y en honor a ella le puso Tesalónica. Y Tesalónica era hermana de Alejandro el Magno, de Alejandro el Grande, ¿verdad? Entonces, la ciudad de Tesalónica aún existe, y es una ciudad comercial, es una ciudad industrial de Grecia, y ahora se llama solo Salónica. Su población es más grande del país, y claro, después de Atenas también. Y también está en Macedonia, a la puerta de, arriba, al norte de Grecia. Entonces, esto es Tesalónica, ¿verdad? Pablo llega a Tesalónica, viniendo de Filipos, como les dije, y esto lo vemos. Este libro de Primera de Tesalonicenses va acompañado del libro de los Hechos, porque es ahí donde se va narrando, donde se van viviendo las historias. Cuando esto estaba pasando, se estaba viviendo lo que se escribe en el libro de los Hechos, y sabemos que Hechos lo escribe Lucas, y también sabemos que Lucas se añadió a ese viaje donde estaba Pablo. Era Pablo, Silas, Timoteo y Lucas, pero Lucas ya no vino aquí con ellos, él se quedó en Filipos. Entonces, vemos que esto lo podemos encontrar en Hechos 16, y dice, donde por causa de predicar el evangelio había sido azotado y encarcelado, como les dije. Fue la ocasión en la que el carcelero se convirtió, como cuando le dijo, ¿cómo puedo ser salvo?, le preguntó, y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, ¿por qué Pablo y Silas fueron encarcelados en Filipos? Porque ellos predicaban. Entonces, siempre la persecución que tuvo el apóstol Pablo fue a causa de predicar el evangelio, y no es la excepción aquí en Tesalonicenses también, ¿verdad? Entonces, el tiempo no ha cambiado ahora, hermanos, tampoco. En este tiempo nosotros también, la gente en Tesalónica era una ciudad donde había también varias culturas, había muchos dioses, estaba los dioses, ¿verdad? Y la ideología griega, todo eso. Entonces, toda esa gente estaba llena de eso en sus conocimientos. Ellos adoraban otros ídolos, ellos tenían otras teorías. Entonces me imagino que ha de haber sido muy difícil llegar, ¿verdad?, y predicar, pero Pablo lo hizo y mucha gente aceptó. Dice que la mayoría de griegos aceptaron, de los judíos fueron pocos los que aceptaron la palabra de Dios, ¿verdad? Pero ahora en este tiempo también nosotros, el mundo está lleno de ideologías, está lleno de mundos, de dioses, está lleno de muchas cosas. Nosotros tan solo a una persona mexicana, si tú le quieres hablar de Dios, ellos te van a traer siempre en sus creencias. ¿Y qué es lo que creemos? Puras cosas de nuestras tradiciones, ¿verdad? Está lleno de todo eso. Entonces, en este tiempo igual ahora es difícil, y la gente igual en Tesalónica ponían su confianza en el rey, en el poder. Ellos ponían su confianza en eso, ellos tenían basada su confianza en eso. Y ahora también en este tiempo igual, nosotros en qué tenemos basada nuestra confianza. Bueno, nosotros ya como cristianos sabemos que nuestra confianza debe de estar puesta en el Señor Jesucristo, pero en ese tiempo no era así. La gente estaba siempre a expectativas del poder romano, y todo lo arreglaban con guerras y todo eso. Entonces ellos tenían su confianza, ¿verdad?, puesta en el gobierno, en el poder, en el César y todo eso. Y sabemos que llegó Pablo y les empezó a hablar de que había un Dios todopoderoso, ¿verdad? El evangelio enseña que lo único que se necesita para ser salvos es creer en Jesús, por poner nuestra confianza en Él. Eso es lo que Pablo quería, que el evangelio, él enseñaba que el evangelio decía que solamente puesta nuestra confianza en Jesucristo, pues nosotros tenemos
todo, ¿verdad? Y como les dije, ahora pasa lo mismo. Sabemos que Pablo, cuando vino de Filipos, llegó herido, llegó azotado, y pues imagínense que le hayan pegado, lo azotaron, estar en un calabozo, a lo mejor hasta sin comer. Pero lo que a mí me sorprende del ejemplo que el apóstol Pablo nos da es que él no le importó eso. Él no paró, nada lo paró a él. Él tenía muy claro la encomienda que el Señor le había dado, y él mismo dice en la palabra de Dios que él quería asemejarse a Jesucristo, aún en sus dolores, aún en sus padecimientos. Entonces vemos aquí que él claramente está haciendo lo que el Señor Jesucristo hizo. El Señor Jesucristo padeció. Entonces llega a Tesalónicas y él no se fue a ningún lugar. Dice, sin embargo, lo primero que él hizo fue llegar y fue predicar el evangelio. Qué bonito, ¿verdad? Saber que él llegó a predicar, nada lo paró, porque él tenía ese deseo ardiente, estaba lleno del Espíritu Santo, y él tenía ese deseo de ir a pregonar el evangelio, ¿verdad? Nada lo detendría a Pablo cumplir la misión que el Señor le había dado, y como les dije, él quería asemejarse a Cristo, aún en el dolor y en el padecimiento. En Hechos 17, 1-3 es donde inicia, donde llegan ahí, dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, en el 2 dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Muchos dicen que fueron más días, pero la palabra de Dios dice 3 días de reposo, a lo mejor 3 sábados. Eso puse, y dice que discutía con ellos, y la palabra discutir no era que peleaba, sino que él quería como hablar, platicar y como hacerles ver la verdad. Dice, y discutía con ellos. En el 3 dice, declarándoles y especificando y presentando evidencias de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo, este Jesús a quien yo anuncio es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, juntamente con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Aquí es donde les digo que los judíos no todos aceptaban, algunos, pero los griegos sí, algunas mujeres también importantes se adhirieron. Y en estos versículos del 1 al 3 vemos una metodología de cómo Pablo, como un buen misionero, un buen predicador, hace. Dice que él iba a los lugares, como un buen evangelista, iba y buscaba los lugares específicos donde sabía que iba a haber personas que estuvieran relacionadas con Dios, y sabía que en la sinagoga los judíos no estaba esta palabra, no estaba el Nuevo Testamento, pero sí tenían ellos el conocimiento del Antiguo Testamento, del Torá. Sabía que si él les empezaba a hablar de algo, ellos iban a entender, ¿verdad? Entonces, esta es una metodología de cómo nosotros pudiéramos ir y evangelizar. Dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, o sea, de ir, de buscar. Y también dice que discutía con ellos. Nosotros cuando salgamos a predicar o estemos hablando, compartiendo el evangelio, no discutamos literalmente en traer conversaciones. A veces traemos conversaciones, como por ejemplo, si nosotros le hablamos a un católico y le empezamos a decir de María, ¿qué vamos a hacer? Él se va a cerrar, él no va a querer escucharnos. Pero nosotros tenemos que pedir la guía del Espíritu Santo y pedirle a Dios que nos dé esa gracia de cómo empezar a entablar con ellos una relación que los atraiga a nosotros, y que nosotros no discutamos, no empecemos a discutir por religión o cosas así, sino que nosotros podamos tener la manera de cómo presentarles el evangelio, como hablar de cosas que están sucediendo, pero en eso nosotros podamos meter el evangelio, hablarles de Jesucristo también. Entonces dice, declarándoles, especificándoles, les empezó a hablar de las cosas que ellos entendían, como si ellos sabían de Jesucristo, no, del Mesías. Él tenía que hablarles del Mesías. En ese tiempo, si tú querías ganarte a un judío, ¿de qué le podías hablar? ¿Cuál podía ser el tema? Y el tema podía ser del Mesías, ¿verdad? Y ellos habían escuchado en el Torá que iba a venir un Mesías. Entonces Pablo empieza a decirles
que ese Mesías estaba allá. Entonces nosotros así también podemos tener esa metodología de cómo nosotros vamos a presentar el Evangelio, cómo vamos a presentar al Mesías, cómo vamos a presentar a nuestro único Salvador a las personas que les hablemos, ¿verdad? Entonces aquí vemos que Pablo les habla a ellos y pues Pablo también les habla de que iba a venir un Mesías y quizá Pablo les pudo haber mencionado algún profeta o un salmo y ellos podían identificar y de esa manera ellos creían, no todos, pero sí algunos, ¿verdad? Algunos de ellos dice que creyeron y se unieron a Pablo y a Silas juntamente con una gran multitud de griegos. Los griegos sí estuvieron más susceptibles y aceptaron más esto, temerosos de Dios y muchos de las mujeres principales. En el versículo 5 vemos cómo se interpuso el evangelio, los judíos llenos de envidia, porque llegaron ellos a predicar, entonces muchos escucharon, pero algunos judíos, imagínense, mismos judíos que tenían que aceptar, ellos empezaron a tener envidia y ellos armaron una pelea, ¿verdad? Y sabemos que Pablo y Silas se refugiaron en la casa de un hombre llamado Jasón, pero a él los fueron a sacar de ahí, y Pablo y Silas tuvieron que irse de Tesalónica, se tuvieron que ir y se fueron a Berea. Entonces, vemos la primera sección donde Pablo habla sobre sus pensamientos personales con respecto a la iglesia, porque él amaba mucho a esa iglesia, él amaba a los creyentes, él ahí en sus capítulos habla de cómo él los amaba, como una mamá ama a sus hijos, como un padre enseña a sus hijos, él los amaba y también expresa su agradecimiento por ellos, porque ellos habían aceptado de una buena manera el evangelio y lo estaban llevando a cabo como tenía que ser, ¿verdad? Que los hermanos de Tesalónica estaban viviendo bien sus vidas. Y en Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 1:2, dice, siempre damos, aquí es cuando Pablo da gracias, dice, siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención en vuestras oraciones. O sea que él daba gracias a Dios y siempre orando por ellos, porque como digo, él se había ido de Tesalónicas, él tuvo que irse, él siempre estaba preocupado por ellos. ¿Por qué? Porque había persecución. Los hermanos que ya llegó y todo lo aceptaron bien y los judíos no. Los mismos judíos estaban haciendo este revuelto, entonces empezó persecución y Pablo sabía que había dejado a la iglesia en persecución y por eso él ora. Pero algo también que me llama aquí mucho la atención es que la iglesia, aún teniendo esta persecución, la iglesia seguía, estaban haciendo las cosas bien, porque Pablo los felicita aquí, están llevando las cosas bien. Nosotros a veces nos pasan cosas y lo primero que hacemos es echarnos para atrás, desanimarnos y a veces queremos tirar la toalla. Entonces yo creo que el Señor dejó todas estas enseñanzas para que ahora que nosotros lo leemos, nosotros nos tomemos el pulso y veamos lo cortitos que estamos de parecernos a los cristianos en ese tiempo y que eso nos anime a nosotros a tener el valor de seguir adelante en medio de lo que estemos pasando. Yo me ponía a reflexionar en esto, no es nada lo que nosotros nos pasa a comparación de todo esto que sufrían Pablo, los hermanos de las iglesias, las primeras iglesias. Permítanme tantito. En el versículo 7, Pablo le dice que son un ejemplo a seguir. Imagínense, esa iglesia estaba siendo un ejemplo a seguir y él los anima diciéndoles, para el resto de las iglesias y también de los creyentes, dice, de manera que llegaste a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya, porque saliendo de vosotros la palabra del Señor ha resonado no solo en Macedonia y Acaya, sino también por todas partes. Vuestra fe en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Miren qué bonito dice aquí, que ellos llegaron a ser ejemplo para todos los creyentes y también dice que no había necesidad de que ellos hablaran.
yo pienso que simplemente con su manera de vivir, su testimonio, ellos ya estaban siendo vistos por los demás. Y dice aquí que se convirtieron de sus ídolos a Dios vivo. Entonces imagínense, eso es lo que ellos, el testimonio que ellos estaban dando, que ya no eran como antes, ya no eran como los otros que hacían todo lo demás, que iban a adorar a los otros dioses, sino estaban ahora sirviendo, habían conocido al Dios vivo, y acá vemos cómo la palabra de Dios tiene tanto poder, cómo transforma las vidas, cómo transforma las mentes, y de que eso nos anime a nosotros a poder salir y evangelizar, porque nosotros no vamos a hacer nada, es la palabra de Dios que convence y que hace que la gente se vuelva de sus malos caminos y vengan al camino de Dios. Entonces esto para mí es muy bonito porque nos damos cuenta del poder que tiene la palabra. Y también vemos en el segundo capítulo, yo más o menos quise abarcar un poco acerca de todo el capítulo, que solo son 5, no están largos, pero lo resumí. Y aquí en el segundo capítulo vemos el comportamiento de Pablo como ministro. Él les dice que no fue en vano su visita que él tuvo, o sea, que él sacó provecho, fue y puso la iglesia, estableció la iglesia, les enseñó, y también sabemos que el primer pastor de esa iglesia fue Timoteo. Entonces yo me imagino que él dejó a Timoteo como pastor. Del valor que tuvieron Pablo y Silas, también les habla de ese valor que ellos tuvieron, que no era por el medio de ellos, sino que era el Espíritu Santo. Después de padecer en Filipos y llegar y hablar del evangelio a tesalonicenses, teniendo fe en Dios, como él tuvo fe en Dios, también cómo fueron aprobados por Dios para que se les confiara la palabra de Dios en el evangelio. De eso también les habla, cómo fueron ellos, Pablo y Silas, aprobados, tenían que ser aprobados por Dios, porque Dios sabía que estaba confiando su evangelio en unas buenas manos, porque miren todo lo que hizo Pablo, cuántas iglesias estableció, cuántas cartas él escribió. Entonces dice que ellos fueron aprobados. Y también dice que no buscaron su propia gloria, sino la de Dios, y les dio una metáfora de cómo una madre cría con ternura a sus propios hijos, y así los trata Pablo también a ellos como sus propios hijos, con amor, porque se preocupaba por ellos, oraba por ellos. Y también dice que tenía un gran afecto por ellos, era muy amoroso con esta iglesia, y también los exhortaba y los alentaba como un padre a un hijo. Les invita a andar como es digno de Dios. Y también en el capítulo 2:13, Pablo da gracias otra vez por esto también. Nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la aceptasteis no como palabra de hombre, sino como realmente es la palabra de Dios, cual también hace su obra en vosotros los que creéis. Y en el versículo del 2 al 17 al 20, Pablo estaba preocupado por el estado de la iglesia. También Pablo termina en el capítulo anhelando volver con ellos, del 17 al 20, él quiere volver a verlos, ¿verdad? Y en el capítulo 3 vemos a Timoteo regresando. Entonces sabemos que se fueron, regresa él, Pablo manda a Timoteo para que vaya y vea la iglesia, y dice, en el 3:6 dice, pero ahora Timoteo ha regresado de vosotros a nosotros, y nos ha traído buenas noticias de vuestra fe y amor. ¿Se imaginan qué bien se sintió Pablo de escuchar las buenas noticias? ¿Se acuerdan de Corintios? Que no eran buenas noticias, ¿verdad? Sino puras quejas y todo eso. Pero esta iglesia sí, dice que que Timoteo trajo buenas noticias, y yo me imagino que Pablo se puso muy alegre, como cuando nuestros hijos nos dan buenas notas o una buena noticia. Ay, qué bien sentimos, ¿verdad? Que nuestros hijos están haciendo caso, porque sabemos que eso les conviene y que es algo bueno para ellos. Entonces, en el capítulo 3-9, Pablo le agradece otra vez. Miren cómo él se la pasa agradeciéndole a Dios por ellos. Dice, en el 9 dice, pues acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos regocijamos delante de nuestro Dios
a causa de vosotros. Y en Tesalonicenses del 3, 11 al 13 termina la sección con una oración. Miren qué bonito, él también oraba por los tesalonicenses. Dice, por los creyentes que recibían su carta también, dice, ahora pues el mismo Dios, Padre y Jesús nuestro Señor, dirija nuestro camino a vosotros y que el Señor nos haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como nosotros lo hacemos para con vosotros. También Pablo les habla mucho de la fe, de la esperanza, del amor, ¿verdad? Les está hablando de que ellos sean también amorosos, que haya amor en ellos. Y en el 13 dice, a fin de que afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Aquí Pablo quería enfocarlos a los tesalonicenses a que vivieran a la luz de la eternidad. Quería que se desenfocaran de lo que ellos estaban viviendo en el presente, que quitaran sus ojos de lo que estaban pasando, que eran las persecuciones, y que pusieran su mirada arriba. Entonces ahí vemos que también él empieza a hablarles de la segunda venida, ¿verdad? También los anima a vivir esperando, dice, la venida del Señor. Quería que se desenfocaran de los problemas que afectaban el día al día, que era su persecución. Imagínense ustedes ser perseguidos todos los días. Yo creo que ha de ser una cosa muy, muy fea, ¿verdad? Solamente nuestros hermanos misioneros, yo creo que ellos sí se identifican con esto, ¿verdad? Dice que ellos estaban siendo perseguidos todos los días y me imagino que muchas veces ellos se quisieron desanimar y regresarse a ver a sus ídolos, pero aquí Él los anima y les da la esperanza de que no va a ser para siempre, que Cristo iba a venir, que había una esperanza, que Cristo va a regresar. Entonces ahí les habla de la segunda venida, ¿verdad? Pablo quería que se enfocaran en la venida del Señor y de esa manera verían su presente sin que les afectara. Yo pienso que cuando nosotros ponemos nuestra confianza, nuestra mirada en Jesucristo y vivimos ya no sabiendo que, como ya tomamos esa predicación de que no pertenecemos a este mundo no pertenecemos nosotros, solo vamos de pasada, somos extranjeros, ¿verdad? Entonces cuando nosotros nos desarraigamos de este mundo y nos ponemos a vivir en el futuro, en la venida de Jesucristo, yo creo que las cosas cambian. No sé a cuántos de ustedes les ha pasado que tienen un problema y dicen, ay, yo ya quisiera que Jesús viniera por mí para ya no sufrir. Pero bueno, no tenemos que ser egoístas porque hay otras personas que necesitan aún escuchar la palabra de Dios. Pero así debe de ser nuestro diario vivir, que las cosas de este mundo no nos desenfoquen y que vivamos con esa esperanza de que un día Jesús va a venir. ¿Y cómo nos va a encontrar? ¿Listos? ¿Estamos preparados para la venida del Señor Jesucristo? Y así también Pablo les habla a los tesalonicenses, pero también en esta noche nos habla a nosotros de que nos desenfoquemos de este mundo. Hagamos lo que tenemos que hacer porque tenemos que trabajar, comer y hacer eso, pero que no estemos arraigados, aferrados a estar en este mundo, sino que vivamos con la esperanza de que algún día vamos a llegar con el Señor. Entonces, él quería que ellos se desenfocaran, ¿verdad? Que ellos vivieran a la luz de la eternidad. Y esta noche yo les digo que nosotros también aprendamos a vivir a la luz de la eternidad. Y también esto lo podemos aplicar, como les dije, en nosotros, ¿verdad? Permítanme tantito. La segunda sección cubre el resto del libro y habla de varios asuntos prácticos. Es de los últimos versículos que son capítulos, que son del 4 al 5. Primero Pablo les invita a vivir vidas que agraden al Señor, y esto está en Tesalonicenses 4:1, que dice: por lo demás, hermanos, os rogamos pues y os exhortamos en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, como
como de hecho ya lo andáis, así abundéis en ello más y más. Y en Primera de Tesalonicenses 4, 13, 18 dice, bueno, él se preocupa, ellos se preocupan también por la venida de Cristo, porque como estaban pasando la persecución, muchos hermanos estaban muriendo. Entonces ellos, los que quedaban vivos, se preocupaban que qué iba a pasar con los muertos cuando el Señor Jesús viniera, y empezaron a hacer esas preguntas. Ya no van a ver a Jesucristo, ¿qué va a pasar con ellos? Entonces también aquí esta carta es para aclararles que tienen la esperanza de la resurrección. Y nosotros también, ya sea que cuando Cristo venga nosotros ya estemos muertos o estemos vivos, vamos a estar con el Señor, ¿verdad? Dice que primero van a ser los que durmieron en Cristo y después los que vivimos nos encontraremos con ellos en las nubes. Y esto también a él les daba esperanza, porque así ellos morían las personas, quizás sus familiares, y se quedaban tristes, como cuando nosotros se nos muere un familiar, estamos tristes, pero cuando esa persona conoció del Señor, tenemos una esperanza de que lo vamos a volver a ver, de que están con el Señor, de que están con el Señor, y que cuando Jesús venga, nos encontraremos con ellos en las nubes. Entonces también él les anima con esto de que ellos no estén tristes, sino que también tengan esa esperanza, y gracias a Dios también que nosotros podemos tener esa esperanza. Por eso hay que hablarle a nuestros hijos, a nuestra familia del Señor, para que cuando Cristo venga, ya sea que mueran o que estemos vivos, pero estemos con el Señor, que es lo más importante. En Primera de Tesalonicenses 4 al 18 también aborda su preocupación sobre la venida del Señor, señalando que los muertos en Cristo resucitarán primero durante el arrebatamiento, segundo por los creyentes que estemos vivos. Y en Primera de Tesalonicenses 4:13 dice, pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Miren, las personas que no tienen a Cristo y sus familias se les van, no tienen una esperanza, y qué triste. Pero acá dice que nosotros tenemos esa esperanza. En el capítulo 14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. El 15 dice, por lo cual decimos ante por la palabra del Señor, que nosotros los que estamos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Aquí la palabra permanezcamos, miren qué importante es cuando el Señor venga, que nosotros hayamos permanecido hasta que el Señor venga con su palabra, reteniendo la fe, ¿verdad? Y no regresándonos al mundo, sino que el Señor nos encuentre preparados, que permanezcamos en la fe, en la palabra del Señor. Y en el 16 dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que quedamos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos y en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor por siempre. Por tanto, confortaos los unos con los otros. Miren qué bonita promesa, ¿no? De que vamos a estar con el Señor, ya sea que estemos muertos, vamos a resucitar, ya sea que estemos vivos, que nos aseguremos de que cuando el Señor venga nos encuentre preparados y listos para estar con Él. Y estamos viviendo esos tiempos porque no sabemos exactamente cuándo va a venir el Señor, pero sabemos que es pronto, porque ya sabemos todo lo que se está viviendo. Entonces no ignoremos esto, sino que estemos atentos. Y luego en el capítulo 5 habla del tema del día del Señor. Dice que un día vendrá el Señor repentinamente y nos sorprenderá a todos los que no estén preparados. Dice, a los que no estén preparados. Nosotros se supone que debemos de estar ya preparados, ¿verdad? En el 5 dice, preparados para el día del Señor. En el 5:12 dice, deberes prácticos de la vida cristiana. Dice, Pablo ora por la santificación de los tesalonicenses, porque sabemos que nosotros tenemos que santificarnos. El Señor ya nos santificó, pero nosotros día a día tenemos que santificarnos. ¿Y qué es santificarnos? Apartarnos cada día para el Señor.
Cada día tenemos que hacerlo eso. Y Pablo oraba por ellos para que ellos se santificaran y si estaban esperando la venida del Señor, ellos estuvieran apartados para el Señor. Dice, ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que se os escriba nada. Porque nosotros, el Señor nos da la palabra de Dios y por eso dice que no tenemos necesidad de que se nos escriba nada, porque nosotros tenemos que meditar en la palabra y ver los tiempos que estamos, en los tiempos del Señor. Dice, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Miren qué importante es. Dice que nosotros estemos en la luz. La luz es Cristo. No estemos en las tinieblas, no estemos en el mundo. Entonces dice que no nos sorprenda como un ladrón, porque un ladrón no te avisa cuándo va a llegar. Y en el 6 dice, por tanto, no durmamos como los que duermen, sino estemos alertas y seamos sobrios. Porque no nos ha destinado Dios para la ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice que Él no nos preparó, Él no nos hizo para la ira, Él quiere que nosotros seamos salvos. Entonces nosotros tenemos que permanecer, tenemos que estar santificándonos para la venida del Señor, ¿verdad? Y dice que no durmamos como los que duermen, sino que estemos alertas, sobrios. Y esa es mi invitación, que nosotros estemos alertas, porque el Señor viene. ¿Y cómo nos va a encontrar? No queremos también que nuestra familia se quede, nuestros hijos, nuestros amigos. Entonces nosotros seamos esas personas que les hablemos y podemos leerles esto, lo que dice la palabra de Dios, que no durmamos, que estemos alertas. Y esa es una invitación que también les hago en esta noche para que todos estemos alertas. Y en el 10 dice que murió, dice que por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. Por tanto, alentaos los unos a los otros y edificaos los unos a los otros, tal como lo estáis haciendo, es lo que les dice, porque ellos ya lo estaban haciendo. Y en el 5, 12 al 13 dice, los deberes prácticos de la vida de un cristiano y corregir a los ociosos, dice. Pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen. O sea que nosotros tenemos que darle valor y reconocer a nuestros líderes, a nuestros pastores, a las personas que el Señor ha puesto para enseñarlos, ¿verdad? Dice que trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y nos instruyen. Y yo pienso que aquí tenemos nosotros que estar orando como lo hacemos por nuestros pastores, estar bendiciéndolos porque ellos nos enseñan. Entonces esto aquí, él les estaba diciendo que tenían que hacer esto con los líderes. Dice, y que los tengáis en muy alto estima, con amor por causa de su trabajo. Vivid en paz los unos con los otros. Dice que los tengamos en alta estima, con amor por causa de su trabajo, porque sabemos que ser pastor no es fácil. Nosotros venimos a los pastores y traemos todas nuestras cargas, traemos todas nuestras peticiones, pero ellos nada más buscan al Señor, ¿verdad? O a lo mejor otro pastor, pero que nosotros tengamos en alto valor a nuestros pastores, a nuestros líderes, porque ellos dicen que ellos velan por nosotros, ellos nos instruyen. Y también pues esto yo quería referirme a de que nunca permitamos que alguien hable mal de nuestros pastores. Nosotros, cuando alguien venga y nos diga algo, nosotros tenemos que parar y decir no, y nosotros cortar con eso, ¿verdad? Y nosotros siempre bendecir a nuestros pastores en todos los aspectos. Esa es también otra cosa que quería animarlos a hacerlo, a reconocer a nuestros pastores, a nuestros líderes. Y también dice, y también os exhorto, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. Qué bonito, ¿verdad? Él les habla de que cómo tienen que ser los cristianos. Dice que animemos a los que están desalentados. ¿A cuánto de nosotros nos gusta que nos animen cuando estamos desalentados, verdad? Es necesario, para eso es la iglesia, para alentarnos, para orar los unos por los otros. Dice que sostengamos al débil
y también que seamos pacientes. Pidámosle a Dios que nos ayude a ser pacientes porque a veces no somos pacientes, nos desesperamos muy rápido y eso también incluye nuestros hijos, nuestra familia. Y aquí a lo mejor nosotros nos mostramos paciencia, pero en nuestra casa nuestros hijos nos sacan de nuestras casillas y perdemos la paciencia, pero dice que seamos pacientes con todos. Entonces también vamos a evangelizar, vamos a hablarle a personas y a veces también, le digo porque a mí ya me pasó que vamos y evangelizamos y hablamos y nos desesperamos de que la gente no hace caso, pero tenemos que tener paciencia, amor, porque ellos no saben, van a ser como niños chiquitos que nosotros vamos a empezar a darle su mamilita y un niño hay que tenerle mucha paciencia. Entonces, en esto también que nosotros podamos crecer, porque esta carta era para los tesalonicenses, pero también aplica en nuestra vida de nosotros y es muy bonita esta carta, es muy bueno que la podamos leer, solo son 5 capítulos, si ustedes se ponen en un día la pueden leer, pero si quieren poner lunes a viernes, cada capítulo, van a crecer mucho, hermanos, van a llenarse de gozo de ver cómo el apóstol les habla y aparte de todo, de cómo nosotros, digo, no estamos tan pequeñitos a parecernos a Pablo, como Pablo fue un luchador incansable, un misionero con un corazón tan grande, pero yo veo que solamente fue Dios, el Espíritu Santo, que lo ayudó a llegar a hacer todo esto, ¿verdad? Entonces también en el 16 les dice, y yo también se los digo, y el Señor nos los dice, estad siempre gozosos, estad siempre alegres, aunque estemos en medio de pruebas, estemos gozosos, porque cuando nosotros estamos gozosos en medio de una prueba, quiere decir que estamos descansando en el Señor, pero cuando estamos todos así agitados, eso quiere decir que no estamos confiando en el Señor. Y a veces eso es lo que nos pasa a nosotros, nos desanimamos y perdemos nuestro gozo y nadie nos tiene que arrebatar ese gozo que el Señor nos dio, ¿verdad? Dice, orad sin cesar. Nosotros tenemos que orar, nuestros pastores nos lo dicen siempre, que oremos en todo tiempo, orar sin cesar, sin descansar. No todo el tiempo vamos a estar repitiendo, pero podemos estar orando en nuestra mente. Y es tan bonito cuando uno lo hace porque uno se siente lleno de gozo, en el trabajo te pueden pasar cosas, pero si tú estás orando, tú puedes enfrentar esas luchas, puedes derribar al enemigo. La oración, hermanos, sabemos que es un arma poderosa que el Señor nos ha dado. Entonces dice, orad sin cesar. Y Él se los decía porque yo me imagino que estaban con esas tribulaciones y ¿qué podían hacer? Lo único, orar en medio de esas tribulaciones, pedirle al Señor. Y también dice, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Tenemos que aprender a dar gracias, dice, en todo. O dice aquí, solo cuando estés bien, solo cuando tengas dinero, solo cuando estés de viaje, ¿no? ¿Verdad? En todo tiempo tenemos que orar. Aunque estemos pasando lo que estemos pasando, tenemos que dar gracias a Dios. A veces vemos la comida, unos frijolitos y eso, y pensamos, unos frijoles, pero ya con eso tenemos que dar gracias a Dios. Luego mi niño me dice, mami, yo ya no quiero esta casa está muy fea, yo quiero una casa nueva, ¿no? Y le digo, no, tenemos que dar gracias a Dios por esta casa, porque ¿cuánta gente hay afuera que no tiene casa? Como esté tu casita, tienes una casa. El trabajo también, este trabajo que me saca de mis casillas. Pero gracias, Señor, porque tengo un trabajo y me da para poder comer, Dios me multiplica como sea, pero dar gracias en todo, ¿verdad? Aunque estemos pasando lo que estemos pasando. Yo sé que es difícil dar gracias en todo cuando estamos pasando pruebas porque decimos, porque a mí y todo eso, pero como veíamos en el temblor que hubo ahí cuando estaba Pablo y Silas en el carcelero, un temblor nos sacude, ¿verdad? Pero Dios tenía un propósito y así en cada prueba que nosotros pasemos, Dios tiene un propósito, aunque sea algo muy tremendo, demos gracias a Dios porque Dios es el que nos va a sacar de ese problema también. Y también dice, antes bien, examinando todo cuidadosamente, retened lo bueno. Absteneos de toda forma de mal. Y en el capítulo 23 dice, Pablo ora por la santificación de los tesalonicenses y dice, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así también nosotros, hermanos, que sea Dios el que nos santifique y que estemos completos, dicen todo,
dice espíritu, alma y cuerpo, para que sea preservado irreprensible hasta la venida del Señor. Y también dice que fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Termina sus saludos y bendiciones y dice: hermanos, orad por nosotros, saludad a todos los hermanos con beso santo. Os encargo solemnemente por el Señor que se lea esta carta a todo hermano. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Así termina la carta Pablo, diciendo que esta carta sea leída, ¿verdad? Entonces también nosotros podemos poner en práctica todo esto que hemos aprendido esta noche. También hay mucha enseñanza para nosotros, para poder vivir nuestra vida, ¿verdad? En la esperanza de que Jesucristo va a venir algún día y que nosotros queremos estar con Él, no queremos quedarnos, ninguno de nosotros nos queremos quedar, ¿verdad? Entonces tenemos que estar preparados para eso, y que también pues vamos a pasar dificultades, vamos a pasar persecuciones, quizá no como estas, ¿verdad? Pero a veces sí podemos sentir persecución en el aspecto de que nosotros decimos que somos cristianos y la gente se aleja de nosotros. ¿Por qué? Porque no hacemos lo mismo. Y a veces eso nos duele, porque si son unas compañeras o familiares, duele, ¿verdad? Pero no importa, porque nosotros estamos haciendo la voluntad del Señor, y es mejor que nos vean diferente a que seamos uno más del montón, ¿verdad? Entonces, nosotros también podemos esperar las pruebas, pero que las pasemos también igual con el Señor, y también necesitamos mantenernos firmes en nuestra fe en medio de las pruebas, así como Pablo les decía, ¿verdad?, a los tesalonicenses, que se mantuvieran firmes. Y sí se mantuvieron ellos firmes, ellos estuvieron siempre, haciendo las cosas. Algunos lo hicieron, algunos no. Y también dice que siendo fortalecidos por el Espíritu Santo que es el que nos ayuda a permanecer firmes, porque por nosotros mismos yo creo que no podemos estar firmes. Entonces, cuando estemos pasando alguna prueba y necesitemos estar firmes, pidámosle al Espíritu Santo, que sea Él el que nos dé esa paz que necesitamos, esa tranquilidad, esa confianza, y también pues que estemos con esa esperanza de la venida de Cristo. Esa venida, como les digo, está lo más cercana de lo que nos imaginamos, y nos damos cuenta por todo lo que está pasando, pero que estemos preparados para cuando Cristo venga y nos encuentre viviendo esa vida que Él quiere, y no nos encuentre haciendo lo contrario. Entonces, esta es mi enseñanza. Que Dios les bendiga, y la próxima semana vamos a continuar con la segunda carta a los tesalonicenses. Acompáñenme a orar. Amado Padre Celestial, Señor, gracias te damos, Padre, por esta noche, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque sabemos que tu palabra, Señor, es verdad, Señor. Tu palabra es vida, tu palabra es el pan nuestro de cada día, Señor. Pedimos, Señor, que esta palabra, Señor, quede en nuestros corazones, Padre Santo, y que también mis hermanos puedan meditarla, Señor, que ellos puedan ir a sus casas y leer este libro, Señor, comprobar, Padre Santo, y gozarse también, Padre Santo, de toda esta enseñanza que Pablo les trajo a los tesalonicenses. Gracias, Señor, te damos porque estamos viendo, Señor, la vida del apóstol Pablo, Señor, y la verdad, Señor, nos reta, mi Dios, a que podamos, Señor, actuar, Señor, y lo hagamos, Señor, confiando de que tú nos vas a ayudar, Señor, que tú vas a estar con nosotros donde quiera que vayamos, y que necesitamos, Señor, de tu Espíritu Santo para poder llevar las buenas nuevas de salvación. Te pido, Señor, que tú nos ayudes como iglesia, Señor, a poder hacer tu voluntad, Padre, estar con la expectativa, Señor, de que tú vienes pronto, mi Señor. No sabemos cuándo, Padre, pero sí sabemos que estamos cerca de ese tiempo, Señor. Ayúdanos a vivir como tú le dijiste, como Pablo les dijo a los tesalonicenses, Señor, con la esperanza de la venida tuya, Señor, para que cuando tú vengas, Señor, nos encuentres listos, preparados, aptos, Señor, para irnos contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder, Señor,
desarraigarnos de este mundo, Señor, y poner los ojos en ti, Señor, allá donde estás tú, Señor. Que esa sea nuestra meta, llegar, Señor, ahí donde tú estás, mi Dios. Ayúdanos a cada día a vivir de manera que te honre, que te agrade, Padre Santo. Bendice a mis hermanos, Señor, y permite que esta enseñanza haya sido de mucha bendición, Señor, y que podamos, Señor, seguir aprendiendo, Señor, pero no nada más siendo oidores, sino también hacedores de tu palabra. Gracias te doy, Señor, por este tiempo. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a seguir adelante, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. El Señor les bendiga, hermanos.